Hoy vamos a detenernos en una de las ideas más ambiciosas de toda la ciencia, la nave generacional. Una nave construida para cruzar la distancia descomunal que separa una estrella de otra, tan grande que funciona como un pequeño mundo, tan lenta que el viaje entero dura siglos. Un trayecto tan largo que nadie de los que suben a bordo el día del lanzamiento llegará vivo al destino, y las personas que finalmente pongan un pie en ese mundo nuevo serán descendientes lejanos de quienes partieron, separados de ellos por más generaciones de las que cualquiera de nosotros puede nombrar de memoria. Es posible que sea la única forma en que nuestra especie viaje algún día a otra estrella. Pero hay una pregunta que se queda flotando en cuanto uno la formula en serio. ¿Podría una sola nave sellada mantener viva a una población entera, alimentada, sana, estable, durante cientos de años, sin reabastecimiento, sin rescate y sin ninguna posibilidad de dar la vuelta? Para cuando termine este vídeo, vas a entender exactamente qué haría falta para mantener viva una nave generacional, que trabajaría en su contra lentamente, década tras década, y cuánto tiempo podría sobrevivir de verdad una de ellas en el espacio profundo. Acompáñame, porque la respuesta tiene menos que ver con los motores de lo que casi todo el mundo imagina. Empecemos por la distancia, porque la distancia lo condiciona todo. La estrella más cercana al Sol se llama Próxima Centauri. Está a unos 40 billones de kilómetros de la Tierra. Es un número que la cabeza humana no procesa de verdad, así que pongámoslo en movimiento. La Voyager 1 es la sonda más rápida que ha salido jamás del sistema solar. Viaja a unos 61.000 kilómetros por hora, una velocidad que en la superficie de la Tierra resultaría inconcebible. A ese ritmo, llegar a Próxima Centauri llevaría alrededor de 70.000 años. Y Próxima Centauri es la opción fácil, es la vecina, la puerta de al lado. Si lo que quieres es una estrella con mejores probabilidades de tener un mundo habitable de verdad, estás mirando sistemas que están a 10, 20, 50 o incluso 100 años luz. Las distancias crecen rápido y la física no tiene en cuenta cuánto deseamos acortarlas. Aquí es donde casi todo el mundo asume que la solución es construir un cohete mejor. Y conviene ser honestos con ese instinto. Aunque construyéramos el cohete más avanzado que somos capaces de imaginar, algo que funcionara con propulsión nuclear por pulsos o con fusión, lo más rápido que podríamos empujar de forma realista una nave grande sería una pequeña fracción de la velocidad de la luz, un puñado de puntos porcentuales, si todo sale bien. A esa velocidad, Próxima Centauri sigue estando a décadas de viaje. Un destino más prometedor podría estar a un siglo o a dos. Y aquí viene la parte que poca gente dice en voz alta y clara. No hay una opción más rápida en el horizonte. Los motores de curvatura siguen siendo construcciones teóricas sin ningún camino de ingeniería confirmado. Los agujeros de gusano existen en las matemáticas, pero no en ninguna forma que hayamos observado. La velocidad de la luz no es una barrera que estemos cerca de romper, ni de lejos. Así que, si la humanidad quiere alguna vez enviar personas, no sondas, no señales, sino seres humanos de carne y hueso, a otra estrella, el viaje durará casi con total seguridad más que una sola vida humana. Y ese no es un problema que se arregle con un motor más potente. Por mejor que sea el motor, el problema sigue intacto. La única salida que conocemos es construir una nave que lleve dentro algo más que una tripulación, que lleve una civilización entera, gente capaz de vivir, trabajar y criar hijos durante todo el tiempo que dure el trayecto, generación tras generación, hasta llegar. Eso es una nave generacional. Y es una cosa mucho más extraña de lo que parece a primera vista. Le pide a un grupo de seres humanos que vivan, trabajen y críen a sus hijos dentro de un entorno metálico cerrado, rodeados de nada por todos los lados, sin posibilidad de ayuda exterior, sin rescate si algo sale mal, sin capacidad de volver atrás una vez cruzado cierto punto. Todo lo que la nave tenga el día del lanzamiento es todo lo que tendrá jamás. No habrá entregas a mitad de camino, ni misiones de reabastecimiento, ni servicios de emergencia a los que llamar. Estarán las personas, las máquinas, la biología y el vacío alrededor, y poco más. La idea no es nueva. Científicos y pensadores llevan cerca de un siglo dándole vueltas. El científico ruso Konstantin Tsiolkovsky, que estaba resolviendo las matemáticas de la cohetería a principios del siglo XX,
Fue de los primeros en considerar que el viaje interestelar podría exigir naves diseñadas no como vehículos para una tripulación, sino como hogares para una población. El pionero estadounidense de los cohetes, Robert Goddard, escribió sobre esta posibilidad en los años 20, y para mediados del siglo XX, tanto escritores como científicos habían empezado a trazar en serio cómo sería una nave así. El concepto básico es sencillo de enunciar. Construyes algo lo bastante grande como para sostener una población humana estable y autosuficiente. Le das todo lo que necesita para durar lo que dure el viaje. La lanzas hacia una estrella concreta y luego esperas. Pasan las generaciones, nacen bebés, la gente envejece, la nave sigue avanzando y al final, después de un trayecto medido en vidas humanas, los descendientes de la tripulación original llegan a algún lugar nuevo, fácil de describir, extraordinariamente complicado de ejecutar de verdad, porque cada una de esas exigencias, una población estable, sistemas autosuficientes, todo aguantando durante el viaje, contiene dentro una cascada de problemas sin resolver. Problemas de ingeniería, biológicos, sociales y filosóficos que ninguna civilización ha tenido que afrontar todos a la vez. Vamos a desmontarlos uno a uno. Y el primero es el más obvio de todos: la energía. Una nave generacional necesita energía para absolutamente todo: la propulsión, la iluminación, la calefacción, la refrigeración, la circulación del aire, el tratamiento del agua, la producción de alimentos, la electrónica, la medicina, la fabricación de piezas, las comunicaciones. Todo lo que mantiene viva a una población humana funciona con energía, y en una nave generacional no puedes repostar. El sistema de energía que construyas en la nave tiene que durar el viaje completo. No hay una gasolinera en el punto medio del camino. No hay opción de detenerse a evaluar la situación con calma. El sistema de energía es permanente desde el instante del lanzamiento y tiene que funcionar durante todo el tiempo que haga falta para llegar. La fisión nuclear es la opción más creíble, con tecnología que o bien ya existe o bien podría desarrollarse en un futuro relativamente cercano. Los reactores de fisión generan cantidades enormes de energía a partir de cantidades muy pequeñas de combustible. Un reactor nuclear bien diseñado, quemando uranio enriquecido o torio, podría en teoría funcionar durante siglos sin necesidad de reemplazo. Para que te hagas una idea del punto de partida real, los reactores nucleares navales modernos, los que mueven a los submarinos y a los portaaviones, funcionan entre 20 y 25 años sin recargar combustible. El reactor de una nave generacional tendría que durar muchísimo más. Pero los principios de ingeniería son sólidos, conocidos, probados. Necesitarías varios sistemas de reactor redundantes, fuentes de energía de respaldo para las funciones críticas de soporte vital, blindaje contra la radiación que los propios reactores producen. Y necesitarías mantener esos reactores en funcionamiento gracias a personas que los entiendan a fondo, a lo largo de varias generaciones. Esa última parte es más difícil de lo que suena. El conocimiento no se hereda solo. Un técnico de reactores que entiende los sistemas forma aprendices. Esos aprendices se convierten en técnicos y forman al siguiente grupo. Pero cada vez que el conocimiento pasa de una generación a la siguiente, hay una oportunidad para que algo se pierda o se distorsione. Un procedimiento que a un ingeniero formado le parece obvio, podría no quedar escrito en ningún sitio, precisamente porque parece obvio. Y 3 generaciones después, nadie lo sabe. O peor, alguien cree saberlo, lo sabe mal, y actúa sobre ese malentendido. El reactor que mantiene viva a toda la población no admite huecos en la pericia de quien lo cuida. Es indiferente a las buenas intenciones. Solo responde a si lo hacen bien o no. La propulsión por fusión sigue siendo teóricamente superior, pero hoy queda fuera de nuestro alcance práctico. Las reacciones de fusión, el mismo proceso que alimenta a nuestro Sol, liberan muchísima más energía por unidad de combustible que la fisión. Si algún día domináramos la fusión controlada para generar energía, algo que lleva 60 años estando a 30 años de distancia, como bromean los propios físicos, transformaría por completo la economía de una nave generacional. El combustible de un reactor de fusión podría incluso recogerse del propio medio interestelar durante el viaje. Hidrógeno, que existe a baja densidad por todo el espacio que hay entre las estrellas. Un diseño de tipo estatorreactor, propuesto por el físico Robert Bussard en 1960,
Aprovechando este principio, permitiría en teoría una aceleración indefinida sin tener que cargar todo el combustible desde el inicio. Los problemas prácticos del estatorreactor de Bussard son serios. El campo magnético necesario para recoger el hidrógeno interestelar tendría que medir cientos de kilómetros de ancho. La densidad del hidrógeno en el espacio interestelar es bajísima y el rozamiento generado al recogerlo podría llegar a superar al propio empuje que produce la fusión. La idea no está descartada del todo, pero arrastra un escepticismo considerable entre quienes la han estudiado con números delante. La propulsión por antimateria es todavía más densa en energía. Cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan por completo y liberan energía pura. Nada de lo que conoce la física extrae más energía de una masa dada, pero producir antimateria en cantidades útiles exige cantidades de energía descomunales para empezar. No existe de forma natural en ninguna forma accesible, y almacenarla sin que toque la materia normal, lo que provocaría una aniquilación inmediata, es uno de los problemas de ingeniería más duros que se pueden imaginar. La valoración honesta para una nave generacional construida dentro de un futuro previsible es que la fisión nuclear es lo que mantiene las luces encendidas, y mantener esos reactores funcionando durante 200 o 500 años, cuidados por personas que ni siquiera habían nacido cuando se construyeron, es uno de los desafíos fundacionales que los planificadores de la misión tienen que resolver antes que cualquier otra cosa, porque todo lo demás depende de ello. Sin reactor no hay aire reciclado, ni agua limpia, ni comida, ni luz. Solo frío y oscuridad avanzando hacia una estrella que ya nadie podría alcanzar con vida. Supongamos, entonces, que el problema de la energía está resuelto, que los reactores funcionan y la gente que los cuida sabe lo que hace. La siguiente pregunta es el aire. Los seres humanos consumen oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Haz eso dentro de un recipiente sellado el tiempo suficiente y el oxígeno se agota, mientras el dióxido de carbono se acumula hasta niveles tóxicos. En la Estación Espacial Internacional, esto se gestiona con una combinación de electrólisis, separar el agua en hidrógeno y oxígeno usando electricidad, y depuradores químicos que extraen el dióxido de carbono de la atmósfera de la estación. Funciona bastante bien para una tripulación de 6 o 7 personas en una estación que permanece en órbita baja, lo bastante cerca como para recibir misiones de reabastecimiento con regularidad. Una nave generacional no tiene ese lujo. Sus sistemas de reciclaje de aire tienen que sostener no a 6 personas, sino potencialmente a miles, de forma continua, durante siglos, con cero aporte externo. El enfoque más creíble para una viabilidad de larga duración es un sistema biológico de ciclo cerrado. Plantas, algas, organismos fotosintéticos que toman dióxido de carbono y liberan oxígeno. El mismo proceso que hizo respirable la atmósfera de la Tierra en primer lugar. Una superficie de cultivo lo bastante grande, gestionada correctamente, podría en teoría mantener un aire respirable para una población humana de forma indefinida, funcionando solo con luz y biología. Y esto no es pura especulación. Hubo un experimento que puso la idea a prueba de verdad. Biosphere 2, un sistema ecológico cerrado y experimental, construido en el desierto de Arizona a principios de los años 90, fue diseñado para comprobar exactamente este concepto. 8 personas vivieron dentro de una estructura sellada durante 2 años, cultivando su propia comida, reciclando su aire y su agua a través de sistemas biológicos, intentando funcionar como un mundo autocontenido. Se topó con problemas graves. Los niveles de methane, oxígeno, cayeron de forma inesperada, porque los microbios del suelo consumían más oxígeno del previsto. Los niveles de dióxido de carbono fluctuaban de maneras difíciles de controlar. Algunas especies de plantas y animales prosperaron mientras otras se desplomaban. Los ecosistemas del interior no se comportaron como habían predicho los diseñadores, porque ningún modelo de un sistema biológico complejo lo captura todo. Antes de que terminara el primer año, hubo que bombear oxígeno suplementario desde fuera para mantener a salvo a la tripulación. Biosphere 2 no es una historia de fracaso, es una historia de aprendizaje. Reveló lo extraordinariamente complejo que es de verdad un sistema biológico cerrado. ¿Cuántos bucles de retroalimentación e interdependencias existen, invisibles, hasta que sellas la puerta y observas qué ocurre de verdad? Una nave generacional necesitaría sistemas biológicos de soporte vital, varios órdenes de magnitud más robustos y mejor comprendidos que Biosphere
2. No solo plantas, ecosistemas enteros en funcionamiento, suelo, bacterias y hongos que procesen los nutrientes y descompongan los residuos orgánicos, insectos u otros organismos que se encarguen de la polinización y de la descomposición, tanques de algas capaces de ajustar rápidamente su producción de oxígeno a medida que la demanda cambia con el tamaño de la población y su nivel de actividad, y múltiples rutas biológicas redundantes, de modo que si una especie colapsa, otras puedan compensar sin que el sistema entero se desestabilice. El reto de ingeniería aquí no es solo construir los sistemas, es entenderlos lo bastante bien como para saber qué ocurre cuando pasa algo imprevisto. Y a lo largo de un viaje medido en siglos, lo imprevisto ocurrirá muchas veces. Piénsalo desde dentro. Las personas responsables de la calidad del aire en la generación número 6 no pueden telefonear a un biólogo en la Tierra. Tienen que llevar la pericia incorporada. Necesitan capacidad de diagnóstico. Necesitan poder intervenir en una crisis biológica usando únicamente lo que hay a bordo. Y eso exige una profundidad de comprensión ecológica que hoy repartimos entre miles de investigadores especializados y de instituciones enteras, concentrada ahora en una comunidad de unos pocos miles de personas y mantenida a través de las generaciones. El agua es algo más manejable que el aire, aunque no menos crítica. En un sistema sellado, el agua puede reciclarse casi por completo. La humedad del aliento exhalado y del sudor puede condensarse y recuperarse. La orina puede procesarse. La Estación Espacial Internacional ya lo hace, recuperando más del 90% del agua de la orina mediante un proceso de filtración y destilación en varias etapas que lleva años operando de forma continua. Las aguas residuales de la producción de alimentos y de la higiene pueden limpiarse y volver a circular. En principio, una nave generacional bien diseñada podría hacer circular las mismas moléculas de agua de forma indefinida. En la práctica, todo proceso de reciclaje tiene pérdidas. Los materiales de los sistemas de filtración se degradan con el tiempo. Parte del agua queda atrapada en residuos biológicos que no se compostan del todo. Otra parte se pierde por procesos difíciles de evitar por completo. La nave necesitaría reservas lo bastante grandes como para amortiguar esas pérdidas a lo largo de todo su viaje. Y tendría que mantener su infraestructura de reciclaje de agua funcionando de forma continua y fiable, porque si los sistemas de agua fallan del todo, no que se degraden poco a poco, sino que fallen, el plazo desde el inicio de la crisis hasta una emergencia real se mide en días. Las exigencias de redundancia para los sistemas de agua son extremas. Cada componente que pueda fallar necesita un respaldo. Cada respaldo necesita su propio respaldo. Y todos esos sistemas tienen que seguir siendo reparables por personas que quizá estén trabajando con equipos de siglos de antigüedad. Los repuestos son finitos. La capacidad de fabricación a bordo alarga la vida de los componentes, pero también exige materias primas y la pericia para usarlas. Una nave generacional probablemente necesite cargar reservas extensas de materia prima junto a sus sistemas mecánicos. No solo piezas de repuesto, sino los materiales para fabricar piezas nuevas cuando las de repuesto se agoten, y la gente que sepa fabricarlas. Llegamos a la comida, que es el más íntimo y el más cargado de cultura de todos los requisitos básicos de supervivencia. Y en una nave generacional tiene que producirse entera a bordo, sin entregas, sin importaciones, sin caza ni recolección de un entorno exterior. Cada caloría que consume cada persona a bordo tiene que salir de algo cultivado, criado o sintetizado dentro del casco de la nave. Los sistemas agrícolas de una nave generacional girarían probablemente en torno a cultivos de alto rendimiento y eficientes en espacio. Trigo, arroz, patata, soja, batata, hojas verdes. Son los cultivos que aportan más nutrición por metro cuadrado de superficie de cultivo. Los sistemas hidropónicos y aeropónicos, en los que las plantas crecen en agua o en niebla en lugar de en tierra, son más eficientes que la agricultura tradicional en cuanto a uso de espacio y de agua. Las luces de cultivo de tipo LED, ajustadas a las longitudes de onda que las plantas usan realmente para la fotosíntesis, pueden hacer que el cultivo de interior sea lo bastante eficiente en energía como para resultar viable en un entorno con la energía limitada. La Estación Espacial Internacional ha cultivado lechugas y rábanos usando exactamente estas técnicas,
y los resultados han sido prometedores. Pero alimentar a una tripulación de 6 personas con un pequeño huerto hidropónico es un problema de ingeniería muy distinto de alimentar a una población de varios miles a lo largo de varios siglos. La agricultura en tierra real seguramente también haría falta. El suelo de verdad, con su comunidad de microorganismos, aporta una resiliencia y una complejidad que los sistemas hidropónicos pueden tener difícil igualar para todos los tipos de cultivo, y juega además un papel en los sistemas más amplios de reciclaje biológico de aire y agua, procesando nutrientes y sosteniendo las comunidades microbianas de las que depende todo el soporte vital biológico. Una nave generacional necesitaría probablemente cubiertas agrícolas considerables, algo más cercano a ecosistemas de trabajo reales que a una explotación industrial de granja-fábrica, algo que pudieran gestionar, adaptar y mantener personas que entendieran la agricultura como una práctica viva, no como un procedimiento técnico a seguir desde un manual. Los animales son una cuestión más complicada. El ganado exige espacio, agua y pienso considerables en relación con la nutrición que aporta. Produce residuos que hay que gestionar. Tiene sus propios problemas de salud y requiere cuidados veterinarios. Pero aporta no solo proteína, sino grasas, vitaminas y micronutrientes difíciles de obtener solo de las plantas en las combinaciones correctas. Y, de forma más práctica, aporta redundancia nutricional. Si la cosecha de grano falla en un ciclo, tener animales de los que tirar podría marcar la diferencia entre una crisis seria y una catastrófica. Los animales pequeños, gallinas, conejos, insectos, son mucho más eficientes en recursos que las vacas o los cerdos. Los insectos en particular pueden convertir residuos orgánicos en proteína con una eficiencia notable. Requieren un espacio mínimo, se reproducen rápido y pueden cumplir un papel nutricional importante sin imponer demandas enormes al sistema alimentario de la nave. Los peces y los mariscos en sistemas cerrados de acuicultura podrían aportar otra capa nutricional. La tilapia, la carpa y especies resistentes similares se han criado en sistemas cerrados en la tierra. Pueden convertir algas y residuos vegetales en proteína y pueden integrarse en los sistemas más amplios de reciclaje biológico en lugar de funcionar como un sumidero de recursos aparte. Ninguna fuente de alimento por sí sola bastaría. El sistema nutricional de la nave tendría que ser una red de cadenas de producción entrelazadas, cada una respaldando y alimentando a las demás. El fallo en un área tiene que poder absorberse por las otras sin desencadenar un fallo en cascada. Y la gente que gestiona esos sistemas necesita entender no solo su propia pieza, sino cómo se conecta con todo lo demás. La medicina merece su propia consideración, porque es un terreno donde la distancia entre lo que hace falta y lo que es fácil de proporcionar crece de forma significativa con el tiempo. Una nave generacional, el día del lanzamiento, llevaría médicos, cirujanos, especialistas de varios campos. Llevaría suministros farmacéuticos, equipo quirúrgico, herramientas de diagnóstico. Pero los suministros farmacéuticos tienen fecha de caducidad. El equipo quirúrgico se desgasta y necesita mantenimiento. Las herramientas de diagnóstico requieren calibración y con el tiempo reemplazo. Y el conocimiento médico de la nave tiene que cubrir, durante siglos, todo lo que en un planeta entero gestionan los hospitales, los centros especializados y las cadenas de suministro farmacéutico. En la Tierra, si alguien desarrolla un cáncer raro o necesita un trasplante de órgano complejo, acude a un gran centro médico. Lo tratan especialistas que han pasado décadas desarrollando pericia en esa área concreta. Una nave generacional no puede mantener ese nivel de especialización. Su población es demasiado pequeña. El tiempo de formación que exige producir un neurocirujano o un cardiólogo es demasiado largo como para tener cobertura redundante en cada especialidad. La comunidad médica de la nave será capaz de una amplia gama de cuidados, pero tendrá huecos. Y esos huecos se encontrarán con pacientes que necesitan exactamente lo que falta. La capacidad de producción farmacéutica es una respuesta parcial. Una nave equipada con la capacidad de sintetizar medicamentos a partir de materias primas químicas básicas puede mantener un suministro de fármacos críticos de forma indefinida, siempre que tenga los ingredientes y la pericia para usarlos. La biotecnología, en particular la capacidad de producir medicinas biológicas como antibióticos, vacunas y terapias hormonales,
añade otra capa. La terapia génica y los tratamientos dirigidos podrían llegar a abordar afecciones que de otro modo serían intratables en un entorno con recursos limitados. Los sistemas médicos de una nave generacional tendrían que ser más autosuficientes que cualquier instalación médica que exista hoy, y tendrían que mantener esa autosuficiencia a través de generaciones de profesionales que se formaron y ejercieron enteramente a bordo, sin haber visto jamás un hospital de verdad. Y aquí es donde conviene parar un momento, porque todo lo que hemos visto hasta ahora, la energía, el aire, el agua, la comida, la medicina, son problemas físicos, difíciles, enormes, pero físicos. Son sistemas que los ingenieros pueden estudiar, probar, modelar y refinar. Tienen ecuaciones, tienen prototipos, tienen respuestas, aunque sean respuestas duras. El problema más difícil de todos no tiene ecuaciones, y es el que la mayoría de las propuestas de naves generacionales tienen más dificultad para abordar de verdad. Es el problema humano. Específicamente, ¿qué le ocurre a una persona cuando pasa su vida entera dentro de un mundo metálico sellado, rodeada de las mismas pocas miles de personas, yendo hacia un lugar que nadie a bordo verá jamás con sus propios ojos? Los seres humanos no evolucionamos para este entorno. Evolucionamos en sabanas abiertas y en bosques, en paisajes que cambiaban con las estaciones y con el clima, dentro de grupos sociales insertos en un mundo natural más amplio. Nuestro cerebro está afinado para los horizontes, para el tiempo atmosférico, para la riqueza sensorial de un planeta vivo que varía sin fin. Una nave generacional no ofrece nada de eso. El cielo es metal. El horizonte es una pared curva. No hay tiempo atmosférico. No hay estaciones en ningún sentido natural. No hay exterior. La vista desde cualquier ventana, si es que hay ventanas, es la misma oscuridad con las mismas estrellas durante años y décadas. Las mismas estrellas que se vuelven muy ligeramente distintas en su posición aparente a medida que pasan los siglos, pero no de una forma que un ser humano fuera a notar en un día cualquiera. La literatura psicológica sobre el aislamiento y el confinamiento extremos es para tomársela en serio. Los investigadores que estudian a las tripulaciones que invernan en la Antártida, los pequeños grupos de científicos que pasan meses en oscuridad y aislamiento totales en estaciones de investigación en el Polo Sur o cerca de él, documentan de forma consistente lo que llaman el síndrome del invernante: enlentecimiento cognitivo, embotamiento emocional, irritabilidad y fricción interpersonal, una especie de depresión difusa y de bajo grado que se asienta sobre el grupo a medida que se acumulan los meses de aislamiento, déficits de memoria y de concentración que se pueden medir en pruebas. Y estos son efectos que aparecen en personas que saben que van a volver a casa, saben que el avión de suministros llega en primavera, saben que el aislamiento termina. Una nave generacional elimina esa certeza por completo. La gente a bordo sabe que la nave es su mundo entero, no de forma temporal, de forma permanente. Nunca caminarán sobre tierra bajo un cielo abierto. Nunca sentirán la lluvia ni la nieve. Nunca irán a ningún sitio donde no hayan estado también sus vecinos. El entorno social cerrado, de alta densidad y de altas consecuencias de una nave generacional crea un tipo muy específico de presión interpersonal que no tiene un buen análogo en la experiencia humana actual. Las comparaciones más cercanas son los submarinos, las estaciones antárticas y los puestos de investigación aislados. Los psicólogos interesados en las misiones espaciales de larga duración los estudian todos con cuidado. Todos muestran patrones característicos de estrés, de conflicto y de tensión psicológica que emergen de forma fiable tras un confinamiento prolongado. Y todos terminan. El submarino sale a la superficie, la tripulación antártica rota y vuelve a casa. En una nave generacional no hay superficie a la que salir, no hay rotación de vuelta a casa, no hay final para el confinamiento, salvo el destino, que la mayoría de quienes vivan a bordo no verán jamás. Las dinámicas sociales en un entorno así son difíciles de predecir con confianza. Las comunidades pequeñas, sometidas a estrés, pueden volverse unidas y resilientes. Gente que depende la una de la otra, que valora cada relación con hondura, que construye esa clase de vínculos que solo se forjan bajo una dificultad compartida o pueden fracturarse. Facciones que se forman alrededor de diferencias reales o percibidas, agravios que se acumulan sin resolución, confianza que se erosiona despacio hasta que el tejido social es más frágil de lo que nadie admite. Hay un detalle en esto que conviene mirar de cerca.
En la Tierra, un conflicto serio entre dos personas tiene una válvula de escape. Una de ellas se marcha, cambia de ciudad, de país, de vida. En una nave no hay a dónde ir, no puedes irte, no puedes escapar. La persona con la que tuviste un conflicto grave ayer está sentada en la mesa de al lado en la cena de esta noche y en la de mañana y en todas las noches que vengan, durante décadas. La gobernanza de la nave tendría que incluir mecanismos eficaces de resolución de conflictos, no solo reglas, sino procesos. No solo castigos, sino formas genuinas de que la gente se sienta escuchada, de que los agravios reales se aborden, de que existan caminos hacia la resolución que no exijan ni la sumisión ni la enemistad permanente. Sin eso, los conflictos en una población cerrada se acumulan, no se disipan de forma natural, como pueden hacerlo en una sociedad abierta, donde la gente puede crear distancia. Se quedan en la habitación, con todos, para siempre. La cuestión de la gobernanza recibe sorprendentemente poca atención en las discusiones técnicas sobre naves generacionales, pero podría acabar importando más que el diseño del reactor. Las personas que suben a la nave aceptan la misión, entienden a qué se comprometen, votaron al capitán o aceptaron la estructura de mando o firmaron la carta fundacional. Pero sus hijos no lo hicieron, sus nietos no lo hicieron. Y las personas que de verdad lleguen al destino, 300 años después de la partida, vivirán bajo una estructura de gobierno en cuya creación no tuvieron absolutamente ninguna parte. Estarán sujetas a reglas y obligaciones escritas por antepasados a los que quizá vean sin ninguna autoridad particular sobre sus vidas. El Pacto del Mayflower, firmado a bordo del Mayflower en 1620, fue un intento de abordar exactamente este tipo de problema. Un grupo pequeño de personas que se soltaban de la autoridad establecida en un viaje largo hacia un destino desconocido, intentando crear un marco para gobernarse a sí mismas en una situación que nadie había planificado del todo. Era una sola página. Funcionó, más o menos, para una única travesía del Atlántico. Una nave generacional necesitaría algo mucho más sofisticado, algo que pudiera adaptarse a medida que las circunstancias cambiaran a lo largo de los siglos, algo que concediera a las personas realmente vivas, no a los fundadores, no a los planificadores de la misión que llevan mucho tiempo muertos, allá en la Tierra, una autoridad genuina sobre sus propias vidas y sobre su propia comunidad, pero también algo que protegiera la misión en sí, porque si la tercera generación decide por mayoría cambiar el rumbo, frenar, detener la nave y convertirla en una estación hábitat permanente, en lugar de continuar hacia el destino, la misión termina. La tensión entre los derechos de la población viva y las obligaciones heredadas de la generación fundadora no es un problema que ninguna filosofía política existente haya resuelto limpiamente. Está emparentada con preguntas hondas sobre la justicia intergeneracional y el consentimiento que los filósofos políticos llevan siglos debatiendo sin alcanzar consenso. En una nave generacional, es un problema que no se puede aplazar. Tiene que estar incorporado en la estructura de la sociedad desde el principio, con suficiente flexibilidad como para acomodar los cambios que siglos de vida traerán inevitablemente. Algunos investigadores proponen una estructura constitucional por capas, un núcleo de principios inviolables, los que protegen los requisitos fundamentales de la misión y los derechos básicos de todos los que van a bordo, que ningún voto pueda cambiar, y un cuerpo más amplio de leyes y de gobernanza que la población viva sí pueda revisar mediante procesos democráticos legítimos. El reto está en decidir qué principios son inviolables y cuáles no, y en asegurar que la categoría de lo inviolable no se convierta en un mecanismo por el cual las preferencias de la generación fundadora pisen para siempre la autonomía de la generación viva. No hay solución perfecta, pero la nave generacional, que nunca piensa con cuidado en esto, ya ha plantado las semillas de una crisis de gobierno que puede emerger en cualquier punto del viaje, en el momento en que la población viva decida, por la razón que sea, que las obligaciones que heredó no son unas que esté dispuesta a aceptar. La cuestión genética es más biológica que política, pero tiene implicaciones igual de serias para cuánto tiempo puede seguir siendo viable la población de la nave. La diversidad genética es la reserva profunda de resiliencia de cualquier población. Cuando aparece una enfermedad o una tensión ambiental, o un cambio en las condiciones, los miembros de la población varían en sus respuestas. Algunos son más resistentes, otros se las arreglan mejor. Esa variación
es lo que permite que la población sobreviva y se adapte. Reduce la diversidad genética y reduces la capacidad de la población de responder a desafíos que aún no ha afrontado. Bájala lo suficiente y empiezas a ver la acumulación de rasgos recesivos dañinos, depresión por endogamia, fertilidad reducida, tasas crecientes de problemas del desarrollo, función inmune comprometida, el declive eventual de la viabilidad reproductiva de la población si no se hace nada para abordarlo. Esto no es una preocupación teórica. Se ha documentado en poblaciones humanas aisladas de la Tierra, en comunidades insulares y en aislados geográficos, donde un flujo génico limitado a lo largo de generaciones produjo efectos genéticos medibles. El tamaño mínimo de población viable para un viaje espacial de larga duración lo han estudiado con cuidado los genetistas de poblaciones. Las estimaciones publicadas varían según los supuestos, pero un análisis muy citado sugería que haría falta una población fundadora mínima de alrededor de 40.000 individuos para un viaje de varios cientos de años, teniendo en cuenta posibles eventos catastróficos, fluctuaciones de población y el mantenimiento de diversidad suficiente como para que la población llegue al destino genéticamente sana. Ese número podría parecer grande, pero en realidad es conservador. Asume que no hay pérdidas catastróficas que reduzcan la población a una fracción de su tamaño fundador. Asume una gestión razonablemente reflexiva de los patrones reproductivos para garantizar que ninguna línea familiar domine el acervo genético. Asume una duración de viaje que muchos destinos interestelares superarían con creces. Poblaciones fundadoras más pequeñas son posibles si la reproducción se gestiona con cuidado, asegurando que ningún linaje en particular quede sobrerepresentado, que los emparejamientos se distribuyan para maximizar la diversidad genética, que la población evite los cuellos de botella genéticos derivados de cohortes pequeñas en cualquier generación. Pero esto exige una especie de ingeniería social alrededor de la reproducción que resultaría profundamente incómoda para personas que sostienen la autonomía reproductiva como un valor fundamental. Estás pidiendo en esencia a la gente que considere la salud genética de toda la población como un factor en quién tiene hijos con quién y potencialmente en cuántos hijos tiene. Algunas soluciones propuestas implican material genético congelado, una vasta biblioteca de espermatozoides, de óvulos o de embriones de donantes de la Tierra, cubriendo una diversidad genética enorme, mucho mayor que la que cualquier tripulación de tamaño razonable podría llevar en sus cuerpos vivos. Estos podrían usarse para introducir material genético fresco a intervalos a lo largo del viaje, complementando la reproducción natural de la tripulación y previniendo el estrechamiento genético que el aislamiento crea inevitablemente en poblaciones pequeñas. La tecnología para hacer esto existe, al menos en forma básica. La criopreservación de células reproductivas humanas es medicina rutinaria hoy. Mantener las muestras congeladas viables durante siglos exige resolver problemas que la tecnología actual aún no ha abordado del todo. Pero el principio es sólido y los retos técnicos, aunque significativos, no son obviamente insuperables. Una nave generacional equipada con una biblioteca genética suficientemente grande y con el conocimiento y el equipo para usarla, podría mantener una diversidad de población efectiva mucho mayor de lo que su número de habitantes vivos sugeriría. La nave en sí, el casco físico, afronta amenazas desde fuera que ningún planificador de la misión puede anticipar del todo ni prevenir por completo. La radiación cósmica es una presencia constante en el espacio profundo. El campo magnético y la atmósfera de la Tierra nos protegen de la mayor parte de la radiación que atraviesa el sistema solar. Una nave generacional en el espacio interestelar no tiene ninguna de las dos cosas. Los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía aceleradas por restos de supernova y por otros procesos violentos a lo largo de la galaxia, penetran casi cualquier cantidad práctica de blindaje. No los detienen unos cuantos centímetros de metal. Atraviesan la nave y atraviesan a las personas que hay dentro, depositando energía ionizante en el tejido. Las partículas energéticas solares, emitidas por las llamaradas estelares, también son peligrosas durante la primera parte de cualquier trayecto cerca de una estrella. La exposición a largo plazo a esta radiación aumenta las tasas de cáncer, daña el ADN de formas que se acumulan con el tiempo, puede afectar al sistema nervioso central, alterando la cognición
y el estado de ánimo, de maneras que se suman a los ya considerables desafíos psicológicos del confinamiento en el espacio profundo. Para un viaje medido en siglos, la exposición a la radiación es una certeza alrededor de la cual hay que diseñar. El blindaje práctico más eficaz contra la radiación cósmica es la masa, material denso entre los ocupantes y el exterior. El agua es un excelente escudo contra la radiación para ciertos tipos de partícula. Almacenar el suministro de agua de la nave en tanques que rodeen las zonas de habitación cumple un doble propósito: recurso de soporte vital y protección contra la radiación al mismo tiempo. El plomo y el polietileno también son eficaces, pero todo blindaje añade masa, y la masa, para una nave espacial, significa más energía necesaria para acelerar hasta la velocidad de operación y para frenar en el destino. El diseño de la arquitectura del blindaje exige equilibrar el presupuesto de exposición a la radiación contra las consecuencias de masa y estructurales del blindaje elegido. No hay respuesta perfecta. La tripulación de la nave recibirá más radiación a lo largo de sus vidas que la gente en la Tierra. La pregunta es cuánta más, y si ese exceso puede reducirse a un nivel que permita una población sana a lo largo de los siglos. Los micrometeoritos y el polvo interestelar son otra amenaza perpetua. El espacio no está vacío. Contiene granos de polvo, partículas pequeñas de roca y de hielo que viajan a la velocidad relativa que tengan respecto a la nave. Una partícula del tamaño de un grano de arena, golpeando un casco a varios kilómetros por segundo, transporta una energía cinética considerable. A lo largo de siglos de viaje a través del medio interestelar, el casco exterior de una nave generacional será golpeado por estas partículas de forma constante. La mayoría de los impactos son insignificantes, pero la cola estadística de los eventos de impacto incluye los lo bastante grandes, como para perforar las capas exteriores del casco. Los diseños de casco multicapa, una serie de escudos exteriores finos que fragmentan y dispersan las partículas entrantes antes de que puedan entregar toda su energía a la estructura, son la respuesta de ingeniería estándar. El escudo Whipple, desarrollado en los años 40 por el astrónomo Fred Whipple, usa exactamente este principio. Una lámina exterior fina, separada del casco principal, hace que las partículas entrantes se vaporicen y se dispersen antes de llegar al interior. Las naves espaciales modernas usan versiones refinadas de este diseño. El casco de una nave generacional incorporaría versiones avanzadas en cada superficie externa, pero a lo largo de los siglos, las capas exteriores del casco acumulan daño. Los escudos amortiguadores se erosionan. El propio casco desarrolla fatiga microestructural. Todo esto necesita ser inspeccionable y reparable por personas cuya relación con la ingeniería original es puramente histórica. Cualquier brecha seria del casco, una que amenace la integridad de presión de los espacios habitados, exige una respuesta rápida por parte de gente con los materiales adecuados, las herramientas adecuadas y el conocimiento adecuado. Las personas vivas en el momento de una brecha así podrían estar 12 generaciones alejadas de los ingenieros que diseñaron el casco. Tienen que entenderlo lo bastante bien como para repararlo bajo presión, con lo que haya disponible. Y esto nos devuelve al problema del conocimiento, que es posiblemente el desafío más hondo y más infravalorado al que se enfrenta cualquier nave generacional de larga duración. Una nave espacial moderna la construyen miles de ingenieros de cientos de disciplinas. El conocimiento necesario para diseñar, construir y operar esa nave está repartido por toda una civilización industrial. Cuando algo va mal, llamas al fabricante, te conectas con un equipo de especialistas, tienes acceso a la biblioteca completa del conocimiento técnico humano a través de las comunicaciones con la Tierra y a través de la red global de pericia. Una nave generacional en el espacio interestelar no tiene nada de eso. Las señales desde la Tierra tardan años en llegar y no aportan ninguna capacidad de resolución de problemas en tiempo real. La base de conocimiento que mantiene viva a la nave tiene que estar contenida enteramente dentro de la nave, no solo en los sistemas informáticos, sino en las mentes y en las manos entrenadas de las personas a bordo. Porque los sistemas informáticos pueden fallar, los datos pueden corromperse por daño de radiación o por degradación del hardware. Un soporte de almacenamiento que es perfectamente fiable durante décadas
puede no serlo durante siglos. Y leer un manual sobre cómo reparar un sistema complejo no es lo mismo que saber hacerlo de verdad. Hay una diferencia entre tener información y tener conocimiento. La información son datos guardados en un soporte. El conocimiento es comprensión que vive en una mente entrenada, que puede aplicarse con flexibilidad a situaciones nuevas, que puede improvisar cuando el escenario del libro de texto no encaja del todo con lo que está ocurriendo de verdad. Una nave generacional necesita esa clase de conocimiento hondo, práctico, flexible, en toda la gama de sistemas que la mantienen viva, sistemas de reactor y física nuclear, soporte vital biológico y dinámica de ecosistemas, reciclaje de agua y de residuos, química e ingeniería, ciencia agrícola, desde la microbiología del suelo hasta la genética de cultivos, ciencia médica, desde la cirugía hasta la farmacología y la patología, ciencia de materiales y fabricación, navegación y mecánica orbital, sistemas informáticos y software, ingeniería del casco y mantenimiento estructural. Y necesita que la siguiente generación lo entienda todo igual de bien, y la generación posterior a esa, durante siglos. Hay un concepto en antropología que se llama fidelidad de transmisión cultural, la exactitud con que el conocimiento y las prácticas pasan de una generación a la siguiente. En la Tierra tenemos universidades, escuelas de oficios, sistemas de aprendizaje, culturas, profesionales, bibliotecas, revisión por pares y la capacidad de consultar con expertos en cualquier parte del mundo. Estas instituciones evolucionaron a lo largo de miles de años, precisamente porque la transmisión exacta de conocimiento complejo no es automática. Exige una inversión institucional deliberada y continua para mantenerse. Una nave generacional necesitaría construir algo equivalente para una sociedad de unos pocos miles de personas, cubriendo toda la gama de conocimiento técnico necesario para mantener viva la nave. Un currículo riguroso que cubriera cada sistema crítico. Una cultura de mentoría y de aprendizaje, incrustada lo bastante hondo como para sobrevivir a los cambios generacionales. Una ética que trate la competencia técnica como un imperativo de supervivencia, no solo como una salida profesional. Y esa cultura tendría que mantenerse a lo largo de los siglos, con la misma fiabilidad que las vasijas de contención del reactor, porque el modo de fallo de la pérdida de conocimiento no se anuncia con una alarma, ocurre en silencio a lo largo de las generaciones, hasta el día en que alguien abre un panel de un sistema que se supone que entiende y se da cuenta, con un pavor creciente, de que en realidad no sabe lo que está mirando. Hay un fenómeno que los sociólogos y los teóricos de las naves generacionales llaman deriva de misión. La generación fundadora sabe por qué está en la nave, vivió en la Tierra, tomó la decisión de marcharse, carga el peso y el sentido de esa decisión en todo lo que hace. El destino es real para ellos porque la Tierra era real para ellos. Recuerdan lo que dejaron atrás y creen en aquello hacia lo que van. La segunda generación crece en la nave, no tiene memoria de la Tierra. Sus padres les hablan de ella, la aprenden en la escuela, pero es una abstracción, una historia contada por gente que creció en otra parte. La tercera y la cuarta generación están aún más alejadas. La Tierra es historia antigua, tan distante y posiblemente tan mitologizada como lo es para nosotros ahora el Imperio Romano. El destino es una promesa vaga que sus bisabuelos hicieron en nombre de todos los que vendrían después. Y la misión, la obligación de mantener la nave, de seguir el rumbo, de llegar al destino, es algo que heredaron en lugar de elegir. Mantener el compromiso con un objetivo a largo plazo, a lo largo de las generaciones, es una de las cosas más difíciles que cualquier institución ha intentado jamás. Las religiones lo han logrado, más o menos, a lo largo de siglos y de milenios. Las tradiciones culturales se han preservado a través del tiempo, pero las religiones y las tradiciones ofrecen un sentido que se conecta con algo que se siente más grande que cualquier vida individual. Dan a la gente una razón para llevar la tradición, que no es solo obligación, sino creencia genuina. Una nave generacional necesita un marco de sentido compartido que haga que la misión se sienta digna de los sacrificios que exige. No propaganda que imponga obediencia, no coacción institucional, algo a lo que la gente pueda aferrarse de verdad y que pueda transmitir de verdad a sus hijos como algo que vale la pena sostener, algo que haga que el sentido del viaje se sienta real incluso para la persona nacida en el año 150 del vuelo,
que nunca ha visto una estrella desde la superficie de un planeta y nunca la verá. Este es un problema de cultura tanto como de gobierno, de relato y de ritual y de práctica compartida, de hacer que la misión se sienta a través de las generaciones que nunca verán su final, como algo de lo que vale la pena formar parte de todos modos. Una respuesta técnica parcial a algunos de los problemas humanos es la idea de la animación suspendida o de la hibernación. Si pudieras poner a las personas en un estado fisiológico de actividad metabólica reducida, ritmo cardíaco drásticamente ralentizado, temperatura corporal bajada, conciencia suspendida, podrías en teoría llevar a una tripulación a través de un viaje de siglos, sin que todos lo experimentaran en tiempo real. Despertar a una tripulación de guardia rotatoria para los periodos de mantenimiento y vigilancia, mantener al resto en reposo fisiológico profundo, sin experimentar el paso del tiempo, sin acumular el daño psicológico del confinamiento prolongado, sin envejecer al ritmo normal, y llegar al destino sin la carga generacional completa de haber vivido una civilización entera a bordo de una nave durante siglos. Como concepto, resulta atractivo. La realidad biológica es considerablemente más complicada. La verdadera animación suspendida en humanos no existe hoy. La hipotermia médica, bajar la temperatura corporal para proteger a los pacientes durante cirugías o eventos cardíacos, sí existe, y los pacientes pueden sobrevivir enfriados hasta alrededor de 28 grados centígrados durante periodos de horas. Programas de investigación han estado explorando si esto puede extenderse a días, con algunos resultados tempranos prometedores en estudios con animales. Pero semanas, meses, años o siglos de suspensión metabólica, con una recuperación completa de la función cognitiva y de la salud biológica, no se ha demostrado. El reto fundamental es que las células no se ralentizan limpiamente cuando se enfrían. La formación de cristales de hielo a bajas temperaturas daña las membranas celulares, de maneras que pueden ser letales. Los procesos químicos que mantienen vivas a las células no se ralentizan todos en proporción con la temperatura, lo que crea desequilibrios que pueden acumularse hasta convertirse en daño serio. La vitrificación, reemplazar el agua de los tejidos por compuestos que forman vidrio y que impiden la formación de cristales de hielo, es una técnica que se usa para preservar ciertos tipos de células y de embriones. Pero vitrificar a un ser humano vivo entero y luego revivirlo es un reto de una escala enteramente distinta. Cada sistema de órganos del cuerpo tiene requisitos diferentes y tolerancias diferentes. El cerebro, en particular, es extraordinariamente sensible al tipo de disrupción celular que producen los procesos criogénicos y es el último órgano que querrías que funcionara por debajo de su nivel óptimo cuando la gente despierta necesitando gobernar una nave. La investigación continúa y hay científicos serios trabajando en el letargo humano de larga duración. Algún trabajo clínico ha explorado la hipotermia profunda en contextos médicos cuidadosamente gestionados. El progreso es real, aunque medido, pero para una nave generacional diseñada y lanzada en cualquier momento dentro del futuro previsible, la animación suspendida no puede darse por supuesta como una opción fiable. El diseño tendría que contar con que la gente viva vidas completas a bordo de la nave, con todos los desafíos generacionales, psicológicos, genéticos y sociales que esa realidad conlleva. Algunas propuestas esquivan los problemas de biología de poblaciones por completo, cambiando lo que la nave lleva. Naves semilla, no humanos vivos, sino embriones congelados o células reproductivas criopreservadas, o incluso solo las secuencias de ADN necesarias para reconstituir la biología humana, la materia genética en bruto necesaria para sembrar una población en el destino, en lugar de llevar una población durante todo el camino. Una nave semilla sería drásticamente más pequeña que una nave generacional completa. Menos masa, menos energía, menos complejidad de soporte vital. Podría construirse más rápido y potencialmente viajar más rápido. Y en el destino, un sistema automatizado revivificaría los embriones, criaría a los niños resultantes en algún tipo de entorno de cuidado artificial y poco a poco arrancaría una presencia humana en el mundo nuevo. Las complejidades éticas aquí son significativas. Estás trayendo seres humanos a la existencia sin padres, sin comunidad viva, sin cultura, en un entorno completamente ajeno, dependientes por entero de sistemas automatizados
para su supervivencia y su desarrollo. Los niños que emerjan al otro lado afrontan desafíos de identidad y de formación psicológica que son de verdad difíciles de pensar a fondo. Sabrían que fueron creados por una máquina, a partir de material que cruzó el vacío. No tendrían mayores vivos, ni abuelos, ni tradición oral, ni nadie que les contara qué significan las cosas o cómo funciona el mundo en términos que fueran más allá de lo que un sistema estuviera programado para decir. Serían humanos en su biología, pero en cierto sentido sin precedentes en las circunstancias de su formación. La complejidad de ingeniería también es enorme. Los sistemas de cuidado y de educación artificial tendrían que funcionar sin fallos a lo largo de siglos, adaptarse a circunstancias que sus diseñadores no podían anticipar del todo y producir adultos sanos y funcionales a partir de bebés sin más modelos adultos que los que proporcionaran los sistemas automatizados. Hay también una versión de este concepto en la que algunos embriones se mantienen congelados a bordo de una nave generacional como reserva genética, no la población principal, sino una población de respaldo, una biblioteca de personas potenciales que podrían traerse a la existencia si una pérdida catastrófica de población amenazara la misión. Esto es éticamente menos complicado, porque complementa en lugar de reemplazar a una comunidad humana viva, pero plantea sus propias preguntas sobre cómo se tomarían las decisiones. ¿Quién decide cuándo activar la reserva? ¿Con qué criterios? ¿Aplicando qué principios? ¿Con qué autoridad sobre las vidas resultantes de quienes emerjan? No son preguntas sin respuesta, pero exigen respuestas antes de que la nave despegue, incorporadas en la estructura de gobierno que lleve. La pregunta de qué ocurre al otro extremo merece tanta reflexión seria como la de qué ocurre en el medio. Una nave generacional que se aproxima a una estrella de destino después de 200 o 300 años de viaje, no está llegando a un mundo habitable verificado. Podemos estudiar el sistema de destino desde aquí usando telescopios y espectroscopía. Podemos determinar si un planeta tiene la masa correcta y la distancia orbital correcta respecto a su estrella. Podemos analizar la química de su atmósfera en busca de señales de vapor de agua, de oxígeno, de dióxido de carbono. Podemos buscar biofirmas, señales químicas que podrían indicar actividad biológica. El telescopio espacial James Webb ya ha empezado a demostrar lo que es posible en este terreno, analizando atmósferas de exoplanetas desde nuestra posición actual en el sistema solar, con una precisión que habría parecido extraordinaria hace apenas una década. Pero no podemos saber con certeza, desde billones de kilómetros de distancia, si un mundo es de verdad habitable, si la gravedad de su superficie es cómoda para los humanos, si la duración de su día es compatible con la biología humana, si su microbiología nativa sería benigna o peligrosa, si su química mineral soportaría la agricultura, si sus patrones de tiempo atmosférico incluyen algo tan severo como para ser una amenaza inmediata. La nave llega. La gente mira ese mundo nuevo, ese disco coloreado colgado en un cielo que no es el de la Tierra, orbitando una estrella que es sutilmente distinta de la que dejaron atrás sus antepasados. Y tienen que tomar una decisión. ¿Es seguro bajar gente? ¿Podemos sobrevivir aquí? ¿Deberíamos ir? Esta decisión la toman personas que han pasado su vida entera en el espacio profundo, que nunca han estado de pie sobre tierra firme, con el viento en la cara y el cielo abierto encima, que solo saben cómo son las superficies planetarias por grabaciones hechas hace siglos, en un mundo que ninguna de ellas ha visto jamás. El planeta debajo de ellas podría ser hermoso, podría tener una atmósfera que está casi bien, podría tener agua líquida y algo verde en lo que podría ser fotosíntesis, o podría ser sutilmente hostil, de maneras que solo se harán evidentes después de que la gente se haya comprometido a estar allí. La decisión de descender, de asumir ese compromiso, de dejar la nave que ha sido el mundo entero de su civilización durante 3 siglos, es una de las decisiones más trascendentales que cualquier grupo de seres humanos haya tomado jamás. Y la tomarán con información que nunca está del todo completa. La tomarán sabiendo que la nave no puede llevarlos de vuelta con facilidad. La tomarán sabiendo que, elijan lo que elijan, sus descendientes vivirán con las consecuencias. Y si te está pareciendo interesante hasta aquí, suscríbete al canal, así no te pierdes los próximos análisis que tenemos preparados. Sigamos, porque ahora viene la parte que separa las naves generacionales que llegan de las que se pierden en el camino. Hay una versión de la historia de la nave generacional que sale bien. La nave despega con una población bien diseñada,
con diversidad genética suficiente, con un soporte vital robusto y redundante, con una estructura de gobierno reflexiva y con una cultura que de algún modo consigue preservar tanto el conocimiento técnico como un sentido de propósito compartido a lo largo de los siglos. Las generaciones van y vienen. La nave aguanta. Surgen conflictos y se resuelven mediante procesos en los que la comunidad confía. Los sistemas fallan y los reparan personas que fueron bien formadas y que formaron a sus sucesores igual de bien. El conocimiento pasa de los viejos a los jóvenes sin pérdidas críticas. Los sistemas agrícolas producen suficiente. Los reactores siguen funcionando. El aire se mantiene respirable y el agua limpia. La diversidad genética se mantiene suficiente y la gente a bordo, no la misma gente, nunca la misma gente, sino una comunidad humana continua, mantiene la coherencia necesaria para seguir avanzando con propósito. Las estrellas se mueven imperceptiblemente en las cámaras de proa a lo largo de las décadas y de los siglos. Y entonces, en la vida de la séptima, o la novena, o la duodécima generación, una estrella se vuelve más brillante que las demás, perceptiblemente más brillante año tras año. La tripulación ajusta el rumbo. Empieza el largo encendido de deceleración, cambiando velocidad por tiempo, cambiando rapidez por la capacidad de detenerse en lugar de pasar de largo. Un sistema planetario se resuelve, dejando de ser un punto de luz para convertirse en un conjunto de mundos distintos. Y entre ellos, ni demasiado cerca de la estrella, ni demasiado lejos, hay un planeta con azul y blanco y marrón y quizá una tenue sugerencia de verde en su coloración. No es la Tierra, pero es algo. Las personas que están de pie ante esas cámaras mirando ese planeta son el producto de siglos de aislamiento, de adaptación y de supervivencia. Son seres humanos, genuina y plenamente, pero moldeados por un mundo que sus antepasados encontrarían irreconocible. Están listas, o tan listas como cualquiera puede estarlo, para lo que viene a continuación. Esa es la versión de la historia que funciona. La versión que no funciona tiene muchas formas posibles. Algunas son repentinas. Un fallo catastrófico del reactor que no se puede contener antes de volverse peligroso. Una brecha del casco en una sección crítica que las personas vivas en ese momento no tienen el conocimiento ni los materiales para reparar. Una enfermedad de propagación rápida en una población que ha estado aislada el tiempo suficiente como para haber perdido la amplia exposición inmune que las poblaciones vivas de la Tierra mantienen mediante el contacto microbiano constante. Son los modos de fallo dramáticos. Dan para historias absorbentes. Pero los modos de fallo más realistas son más lentos, más sutiles. Una pérdida gradual de conocimiento técnico a lo largo de las generaciones, hasta que los sistemas críticos los operan personas que entienden los procedimientos, pero no los principios, que pueden seguir la lista de comprobación, pero no pueden diagnosticar el problema cuando la lista no cubre lo que está ocurriendo. Una deriva cultural que se aleja del propósito fundacional de la misión hasta que la sociedad de la nave ya no está de acuerdo o ya no le importa. En sí llegar al destino es algo que de verdad quiere. Un cuello de botella genético derivado de un periodo de estrés poblacional, de un brote severo de enfermedad, de un periodo de fertilidad extremadamente baja, de un accidente que mata a una parte desproporcionada de una línea genética, que reduce la diversidad lo suficiente como para que sus efectos se acumulen en silencio a lo largo de las generaciones siguientes. Una quiebra de gobierno que produce un conflicto entre facciones que la sociedad carece de las herramientas institucionales para resolver antes de que se convierta en algo que desgarre a la comunidad. Estos fallos lentos son más difíciles de ver venir y más difíciles de corregir una vez en marcha. No disparan alarmas, se acumulan a lo largo de décadas, visibles solo en retrospectiva, como una trayectoria que llevaba mucho tiempo curvándose en la dirección equivocada. Lo más duro de prevenirlos es que exigen que la generación viva se tome en serio las implicaciones de tendencias que aún no se han convertido en crisis, que actúe sobre la base de proyecciones en lugar de emergencias. Esa clase de previsión institucional es rara en las sociedades humanas. Incorporarla a la sociedad de una nave generacional y mantenerla viva a lo largo de los siglos es quizá
el desafío de ingeniería social más ambicioso que conlleva toda la empresa. Ha habido intentos serios de pensar cómo podría estructurarse la sociedad de una nave generacional para evitar estos modos de fallo. Algunos investigadores proponen lo que llaman un modelo de ciudades-estado. La nave se divide en comunidades semiautónomas que tienen una gobernanza local significativa, pero que comparten la infraestructura crítica y operan dentro de un marco común. Esto impide que el poder se concentre en una sola autoridad, que pudiera volverse tiránica, incompetente o simplemente desconectada de la realidad de la vida en las distintas partes de la nave. Crea diversidad de experimento social. Comunidades distintas podrían desarrollar enfoques distintos de la educación, del trabajo, de la expresión cultural, de la vida comunal. Los enfoques que funcionan mejor pueden observarse y adaptarse por las demás. Y crea redundancia. Si una comunidad experimenta problemas sociales serios, las demás no tienen por qué hundirse con ella. Otros han propuesto un diseño cultural deliberado, no la ingeniería de la obediencia, sino la construcción cuidadosa de rituales, de relatos, de instituciones y de símbolos que refuercen el propósito de la nave y la cohesión de la comunidad a lo largo de las generaciones. La manera en que los ejércitos construyen la cohesión de unidad mediante ceremonias y rituales compartidos. La manera en que las tradiciones religiosas y culturales de larga vida preservan la identidad a lo largo de los siglos mediante prácticas que conectan a cada generación viva con las anteriores. Aplicado deliberadamente a una nave generacional por personas que entienden que la cultura no es automática, sino que es siempre el resultado de decisiones sobre qué transmitir y cómo. La tripulación necesitaría arte, música, literatura, deporte, juego, celebración y el espacio para una creatividad humana genuina, no como lujos a tolerar si los recursos lo permiten, sino como necesidades. Las cosas que hacen que la vida humana se sienta digna de vivirse no están separadas de la misión de supervivencia, forman parte de ella. Una sociedad que pierde su vitalidad cultural, que se vuelve puramente transaccional y funcional, pierde algo esencial mucho antes de que falle ningún sistema físico. Pierde la resiliencia psicológica para sobrellevar los años duros, la motivación para transmitir no solo habilidades técnicas, sino sentido, la creencia de que llegar a algún sitio y construir algo vale lo que sea que el viaje exija. La escala de la propia nave importa enormemente y crea una de las tensiones centrales del diseño de naves generacionales. Las poblaciones más grandes son más robustas genética y socialmente. Más gente significa más diversidad genética y más resiliencia frente a los desplomes de población y los cuellos de botella a los que son vulnerables las comunidades pequeñas y aisladas. Más gente significa también más especialistas, más redundancia en el conocimiento crítico, más diversidad social. Pero las naves más grandes son más difíciles de construir, más difíciles de alimentar de energía y más difíciles de acelerar a las velocidades necesarias para que un viaje interestelar sea posible dentro de cualquier marco temporal que preserve el propósito de la misión. La cifra de 40.000 de la literatura de genética de poblaciones exigiría una nave de un tamaño asombroso. Imagina una estructura diseñada para llevar a 40.000 personas, sus sistemas agrícolas, su infraestructura de reciclaje de agua y de aire, sus sistemas de reactor, sus instalaciones médicas, sus talleres y escuelas y espacios culturales, y todo lo demás que requiere una civilización en funcionamiento. La masa sería inmensa, probablemente medida en millones de toneladas. Acelerar esa masa hasta una fracción, aunque sea de un punto porcentual de la velocidad de la luz, exige una energía que empequeñece cualquier cosa dentro de la capacidad humana actual. Una arquitectura propuesta aborda esto no usando una sola nave en absoluto, sino una flota. Varias naves viajando juntas, lo bastante cerca como para comunicarse y asistirse con regularidad, lo bastante separadas como para que un único fallo catastrófico no destruya la misión entera en un solo evento. La tripulación puede transferirse entre naves cuando haga falta. El material genético puede compartirse para impedir que las poblaciones de naves individuales sufran cuellos de botella de forma independiente. Los recursos pueden redistribuirse si los sistemas de producción de una nave rinden más que los de otra. Si una nave sufre un fallo de sistemas,
Las demás pueden proporcionar apoyo de emergencia. Esto mejora drásticamente la resiliencia de la misión en su conjunto. La pérdida de una nave se convierte en una tragedia terrible, no en una catástrofe que pone fin a la misión. También aumenta drásticamente el coste y la complejidad del lanzamiento inicial. Pero desde el punto de vista de la supervivencia, una flota de 10 o 20 naves de tamaño moderado es mucho más robusta que una sola nave que lleve a la misma gente y todos los mismos puntos únicos de fallo. Antes de adentrarnos más en el lado humano de todo esto, vale la pena entender la física del viaje en sí de forma más concreta, porque las restricciones que impone la física moldean todas las demás decisiones. La distancia hasta las estrellas más cercanas se mide en años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, moviéndose a unos 300.000 kilómetros por segundo. Próxima Centauri, nuestra vecina estelar más cercana, está a 4,24 años luz. El siguiente sistema interesante más allá de ella, Alpha Centauri, A y B, un par de estrellas parecidas al Sol que se orbitan mutuamente. Está a la misma distancia porque forman parte del mismo sistema triple de estrellas. Tau Ceti, una estrella parecida al Sol con un sistema planetario confirmado que ha atraído un interés científico considerable. Está a unos 11,9 años luz. Estas distancias se traducen en tiempos de viaje que dependen por entero de lo rápido que pueda ir la nave. A la velocidad de las sondas más rápidas que han salido del sistema solar, alrededor de 61.000 kilómetros por hora, los números son completamente impracticables. 70.000 años hasta Próxima Centauri, más de 200.000 años hasta Tau Ceti. Las generaciones no son la unidad de tiempo correcta a estas velocidades. Las dinastías no son la unidad correcta. Las escalas de tiempo evolutivas a nivel de especie se acercan más. Así que cualquier escenario realista de nave generacional exige una propulsión muy por encima de lo que tenemos hoy. Un sistema de propulsión nuclear por pulsos, del tipo que se estudió en el Proyecto Orión en los años 50 y 60, que funcionaba detonando ojivas nucleares detrás de una gran placa de empuje, podría en teoría alcanzar un pequeño porcentaje de la velocidad de la luz. Al 1% de la velocidad de la luz, Próxima Centauri está a unos 430 años, al 5% a unos 85 años, al 10% a unos 40 o 45 años. Estas son las escalas de tiempo de las que hablamos de verdad para una misión interestelar seria que use propulsión nuclear, décadas a siglos, según el destino y la capacidad de propulsión. La mayoría de las propuestas serias caen en algún punto entre un mínimo de 50 años y unos pocos cientos de años para destinos más allá de los sistemas estelares más cercanos. Esa es la ventana dentro de la cual una nave generacional tiene que funcionar. No miles de años, no decenas de miles, pero aún así lo bastante largo como para que las personas que lancen la nave no sean las que lleguen. El problema de la deceleración es tan importante como el de la aceleración. Una nave que viaja a una fracción significativa de la velocidad de la luz tiene una energía cinética enorme. Detenerse cuesta tanto esfuerzo como alcanzar la velocidad. Y a diferencia de la aceleración, que en principio puede hacerse a lo largo del tiempo con un empuje constante, la deceleración en el destino exige una manera de deshacerse de esa energía. Las opciones incluyen el encendido inverso, usando el mismo sistema de propulsión a la inversa, lo que exige haber reservado combustible suficiente para un encendido de deceleración completo que sea espejo del de aceleración, o el frenado por vela magnética, que usa un gran bucle superconductor para interactuar con el medio interestelar y sangrar velocidad a lo largo del tiempo, o el frenado dentro del sistema, usando la gravedad de la estrella de destino o de sus planetas para ayudar a frenar la nave mediante una serie de maniobras de captura gravitatoria. Cada enfoque tiene sus contrapartidas. La opción del encendido inverso aproximadamente duplica el requisito de combustible de toda la misión. El frenado por vela magnética funciona de forma gradual y exige mantener estructuras grandes y delicadas durante periodos prolongados. El frenado gravitatorio solo funciona una vez que la nave ya está en el sistema de destino y exige una navegación precisa a través de un entorno cuya configuración exacta no se conocerá del todo hasta que la nave llegue. Todo esto tiene que planificarse desde el principio. La nave que despega sin una estrategia de deceleración creíble está condenando a sus pasajeros
a un sobrevuelo del sistema de destino, atravesándolo a alta velocidad, incapaz de detenerse, continuando hacia el vacío de más allá. Eso no es una misión, es una manera elaborada de viajar muy lejos para no lograr nada. El sistema de propulsión y los sistemas de soporte vital son los dos dominios de ingeniería más críticos. Pero hay un tercero que lo une todo y que recibe menos atención de la que merece: la navegación. En el espacio interestelar no hay satélites de posicionamiento, no hay estaciones en tierra, no hay comunicación constante con un control de misión que proporcione correcciones de rumbo. La nave navega por las estrellas, midiendo las posiciones aparentes de estrellas conocidas y calculando su posición y su velocidad respecto a ellas. Esta técnica, llamada navegación estelar o mecánica celeste, tiene un linaje muy largo en la Tierra. Los marineros navegaron por las estrellas durante milenios antes de la tecnología moderna, pero la navegación estelar interestelar es diferente en aspectos importantes. A medida que la nave se mueve, las posiciones aparentes de las estrellas cambian por el paralaje, el desplazamiento en la posición aparente producido por el cambio del ángulo de observación. Cuanto más rápido se mueve la nave y más lejos viaja, más significativos se vuelven estos desplazamientos de paralaje. El campo de estrellas que la nave ve desde el espacio interestelar profundo se ve apreciablemente distinto del campo de estrellas visible desde la Tierra. Los sistemas de navegación tienen que dar cuenta de esto, tienen que medir las posiciones estelares con una precisión extraordinaria, calcular la posición real de la nave a partir de esas mediciones, compararla con el rumbo previsto y calcular cualquier corrección necesaria. Todo esto exige instrumentos en funcionamiento y el conocimiento para usarlos correctamente a lo largo de los siglos del viaje. Un error de navegación que produzca una pequeña desviación de rumbo al principio del viaje puede resultar en que la nave llegue a un lugar completamente equivocado o que pierda el sistema objetivo por entero si no se detecta y se corrige. El destino es un blanco diminuto en un vacío enorme. Unos pocos grados de error sostenidos a lo largo de décadas significan errarlo por un margen descomunal. Las personas responsables de la navegación en la generación 150 no pueden permitirse ser menos competentes en esto que las personas de la generación 1. Los instrumentos tienen que mantenerse con la misma precisión. Los métodos tienen que entenderse con la misma profundidad. La cultura de rigor en torno a la navegación tiene que ser tan robusta en las últimas décadas de la aproximación como lo era al inicio del viaje. Hay otra dimensión del desafío de la navegación que es fácil pasar por alto: la estrella de destino. Cuando se planifica la misión, se conoce con buena precisión en cuanto a su posición y sus propiedades. Podemos observarla desde la Tierra con telescopios potentes. Podemos medir su espectro, su luminosidad, su masa. Podemos identificar planetas en su sistema mediante fotometría de tránsitos, mediciones de velocidad radial y obtención directa de imágenes. Podemos caracterizar esos planetas, sus tamaños, sus periodos orbitales y, en algunos casos, sus composiciones atmosféricas. Pero no podemos ver el sistema de destino como será cuando la nave llegue. Si el viaje dura 250 años, las observaciones que hicimos en el momento del lanzamiento tienen 250 años de antigüedad. Para cuando la nave llega, las estrellas cambian, tienen llamaradas, sus niveles de actividad varían a lo largo de décadas y de siglos. Los planetas tienen estaciones y tiempo atmosférico y procesos geológicos. Un planeta que parecía prometedor desde la Tierra podría, a la llegada, resultar estar en una fase distinta de su ciclo climático. Podría estar mostrando más cobertura de nubes de lo que sugerían las primeras observaciones. Podría haber sufrido un evento volcánico significativo que alteró su química atmosférica. Nada de esto puede conocerse de antemano. La nave tiene que llevar instrumentos capaces de realizar su propia caracterización del sistema de destino a medida que se aproxima. Tiene que tener la pericia para usar esos instrumentos correctamente y tiene que poder tomar decisiones basadas en lo que encuentre sin esperar confirmación de la Tierra, porque la respuesta de la Tierra a cualquier comunicación llegará años después. Esta es una de las razones por las que la autonomía plena, la capacidad genuina de toma de decisiones,
dentro de la comunidad de la nave no es opcional. La exige la física del retardo de las comunicaciones. La nave no puede delegar las decisiones difíciles a unos controladores de misión que están a décadas de distancia. La gente de la nave tiene que poder evaluar la situación por sí misma y actuar. La cuestión de las comunicaciones merece su propio tratamiento cuidadoso. Durante la primera parte del viaje, mientras la nave aún está dentro del sistema solar o justo más allá de él, la comunicación con la Tierra es posible con un retardo razonable. Cuando la Voyager 1 cruzó la frontera del sistema solar, sus señales de radio tardaban unas 17 horas en llegar a la Tierra. Una nave en el borde del sistema solar podría estar a unas pocas horas luz de distancia, todavía en contacto, todavía capaz de intercambiar mensajes en un día, pero a medida que la nave avanza hacia el espacio interestelar, el retardo de comunicación crece. A un año luz de distancia, los mensajes tardan un año en cada sentido. A 2 años luz, 2 años en cada sentido. Para cuando la nave esté a mitad de camino de su destino, los mensajes de la Tierra ya tendrán varios años de antigüedad. Para cuando lleguen, cualquier respuesta estará igual de retrasada en el regreso. La consecuencia práctica de esto es que la comunicación con la Tierra deja de ser significativa para las decisiones en tiempo real muy pronto en el viaje. La gente a bordo no puede pedir ayuda con una crisis médica y recibir una orientación útil. No puede informar de un fallo de sistemas y recibir asistencia de ingeniería a tiempo. No puede hacer una pregunta y esperar una respuesta dentro de cualquier marco temporal que importe para la situación que afronta. Lo que la comunicación con la Tierra sí puede proporcionar es continuidad cultural, noticias de los acontecimientos en la Tierra, conocimiento científico nuevo, arte, literatura, música, voces humanas del mundo del que vino la misión. Estas cosas tienen un valor psicológico real. Conectan la nave con algo más allá de su propio casco. Recuerdan a la gente a bordo que forma parte de algo más grande. Pero la señal se debilita a medida que crece la distancia. Transmitir desde distancias interestelares exige una potencia enorme y antenas altamente direccionales. Recibir desde la Tierra exige un equipo capaz de detectar señales que se han dispersado por la esfera en expansión del alcance de la transmisión. En algún punto del viaje, la señal de la Tierra se vuelve demasiado débil como para recibirla de forma fiable sin un equipo de una escala que la nave quizá no pueda mantener. En algún punto, la conexión con la Tierra termina de forma efectiva, no de golpe, no en una fecha concreta, sino de manera gradual a lo largo de los años. Las voces de casa se vuelven más silenciosas. Las noticias llegan cada vez más tarde. Los hilos culturales se adelgazan y al final, la comunidad de la nave se convierte, a todos los efectos prácticos, en una civilización independiente, en la única civilización que tiene. Esta transición de misión conectada a comunidad aislada es uno de los eventos psicológicamente más significativos del viaje. Probablemente necesita anticiparse, planificarse y marcarse de algún modo que la comunidad pueda procesar, porque es de verdad una pérdida. Y las pérdidas que no se reconocen tienden a encontrar su salida en otras formas. La cuestión de qué les ocurre a los niños nacidos en la nave es central para todo. Los niños no son un efecto secundario del concepto de nave generacional. Son el mecanismo por el cual la misión continúa. Son la razón por la que la nave puede funcionar a lo largo de más de una generación. Pero también son personas que no eligieron nada de esto, que llegan a un mundo enteramente distinto de cualquier cosa para la que estaba moldeada su biología, que crecen con un cielo que no se mueve, con un viento que sale de las rejillas de ventilación, con estaciones definidas por los ciclos que produzcan los sistemas de la nave, en lugar de por la órbita de un planeta alrededor de una estrella. La psicología del desarrollo de los niños criados en entornos artificiales se ha estudiado en el contexto de la investigación en estaciones espaciales, de la investigación en comunidades aisladas y de algún trabajo teórico más específico sobre naves generacionales. Lo que la investigación sugiere de forma consistente es que los niños son notablemente adaptables dentro de sus entornos formativos. Se calibran a lo que es normal en función de lo que experimentan. Un niño criado en una nave generacional no sentirá la falta de un cielo abierto,
del mismo modo agudo en que la sentiría un adulto que creció en la Tierra y luego se trasladó a una nave. El entorno de la nave es sencillamente el mundo para él, del mismo modo en que el entorno de cualquier niño es sencillamente el mundo, antes de que tenga una base de comparación. Esto es a la vez tranquilizador y un poco aleccionador. Significa que los niños probablemente se las arreglarán. Significa también que serán de verdad distintos de sus padres en aspectos relacionados con su experiencia formativa. La primera generación a bordo de la nave conserva su conexión con la Tierra a través de la memoria, a través de la experiencia vivida, a través del conocimiento sentido de cómo es un mundo abierto. La segunda generación tiene esa conexión solo a través de lo que le cuentan sus padres. La tercera generación la tiene solo a través de lo que sus abuelos contaron a sus padres, que lo transmitieron. En cada paso, la señal es un poco más débil y un poco más mediada. Para la quinta o la sexta generación, la Tierra no es un lugar que nadie recuerde, es un concepto, un relato, un mito de origen, lo que significa ese cambio para la motivación, para la cohesión cultural, para la relación psicológica con la misión, es de verdad incierto. Podría ir bien. La comunidad podría haber desarrollado para entonces su propia identidad interna fuerte, su propio sentido de propósito enraizado en lo que es en lugar de de dónde vino. O la pérdida de esa conexión podría crear una especie de desarraigo, una desorientación sobre la identidad que se exprese como fragmentación social o como apatía hacia la misión. El diseño de la cultura de la nave necesita anticipar esta transición, necesita crear un sentido de identidad y de propósito para las personas que nacieron en la nave, no solo para las que recuerdan haber partido, no solo la identidad de ir a algún sitio, sino la identidad de ser alguien que vale la pena que vaya allí. Los desafíos de salud específicos de nacer y crecer en un entorno artificial cerrado no son triviales. El sistema inmune humano se desarrolla en parte mediante la exposición a entornos microbianos diversos. Los niños que crecen en entornos muy limpios y muy controlados pueden desarrollar sistemas inmunes que están calibrados de forma distinta a los de las personas criadas en contacto con la riqueza biológica completa de un mundo natural. La hipótesis de la higiene en inmunología sugiere que algunos trastornos inmunes modernos, ciertas alergias, algunas afecciones autoinmunes, pueden estar relacionados con una exposición microbiana reducida en las primeras etapas de la vida. Una nave generacional es, por definición, un entorno cerrado con una comunidad microbiana limitada y controlada. Los niños nacidos allí tendrán sistemas inmunes moldeados por el microbioma que contenga la nave. Esto es manejable con una planificación cuidadosa. Los sistemas biológicos de la nave mantendrían idealmente un ecosistema microbiano diverso y sano. Un entorno gestionado con reflexión, no estéril. Pero exige atención. El microbioma de la nave es tanto una preocupación de soporte vital como el contenido de oxígeno del aire. El desarrollo musculoesquelético de los niños también depende de una carga gravitatoria apropiada durante el crecimiento. Si la gravedad artificial de la nave está bien calibrada a la normal de la Tierra, esto no debería ser un problema serio. Pero cualquier desviación, una gravedad efectiva más baja, una distribución desigual a lo largo del hábitat, periodos de ingravidez durante la fase de propulsión, puede afectar a la densidad ósea y al desarrollo muscular de maneras que se acumulan a lo largo de las generaciones. La primera generación podría adaptarse con éxito. La segunda podría mostrar algunas diferencias sutiles. Para la quinta generación, si el entorno gravitatorio no se ha gestionado con cuidado, los efectos acumulados sobre la salud física de la población podrían ser apreciables. La visión es otra área de preocupación. La visión humana se desarrolla en respuesta al entorno visual durante la infancia. Los niños que pasan sus años formativos en entornos con visión de distancia natural limitada, con tiempo limitado al aire libre, con una iluminación interior constante de rango cercano a moderado, muestran tasas más altas de miopía. El diseño arquitectónico de los hábitats de la nave y la creación deliberada de espacios con suficiente rango visual como para sostener un desarrollo visual sano en los niños, es una consideración médica real, no catastrófica, pero real, y una de las muchas consideraciones de esa clase que se multiplican a lo largo de las generaciones
si no se atienden desde el principio. Hay personas vivas hoy que piensan en serio en estos problemas para ganarse la vida, no porque una nave generacional esté a punto de construirse, sino porque el estudio riguroso de lo que exigiría genera ideas que importan para desafíos más inmediatos. La investigación en sistemas ecológicos cerrados, inspirada en los conceptos de naves generacionales, tiene aplicaciones para los hábitats lunares y marcianos. El trabajo de genética de poblaciones sobre los tamaños mínimos de tripulación viable informa el diseño de cualquier misión de larga duración, incluidas las misiones dentro de nuestro propio sistema solar. La investigación psicológica sobre el aislamiento y el confinamiento de larga duración es directamente aplicable a las misiones de 1 año y de varios años que las agencias espaciales están planificando activamente hacia Marte. Los marcos de gobernanza que se están desarrollando para comunidades teóricamente autónomas en el espacio profundo tienen implicaciones para cualquier asentamiento futuro que deba funcionar de forma independiente de la supervisión de la Tierra. La nave generacional, en este sentido, no es solo un concepto de ciencia ficción esperando un futuro lejano. Es una función forzadora intelectual, una manera de hacer preguntas lo bastante difíciles como para que las respuestas sean útiles incluso antes de que la pregunta se vuelva práctica. La NASA y la Agencia Espacial Europea han patrocinado ambas investigaciones sobre los factores humanos de las misiones espaciales de larga duración. La misión de 1 año, en la que el astronauta Scott Kelly y el cosmonauta Mikhail Korniyenko pasaron 340 días a bordo de la Estación Espacial Internacional en 2015 y 2016, fue diseñada en parte para estudiar los efectos de la habitación espacial prolongada sobre el cuerpo y la mente humanos. Los hallazgos fueron significativos. Ambos mostraron cambios medibles en la visión, en la función inmune, en la composición del microbioma intestinal, en la expresión génica y en el rendimiento cognitivo a lo largo del año. El hermano gemelo de Scott Kelly, Mark Kelly, también astronauta, pero no a bordo de la estación, sirvió como sujeto de control para las comparaciones biológicas. Los resultados apuntaron con claridad a la necesidad de una comprensión mucho más profunda del vuelo espacial humano de larga duración antes de que pudiera emprenderse con seguridad cualquier misión de duración de varios años o de varias décadas. Una nave generacional, incluso en la escala de tiempo más optimista, no implica 1 año en el espacio, sino décadas o siglos. La escala del desafío biológico es de una categoría enteramente distinta. Algunos conceptos de nave generacional abordan el problema psicológico a nivel arquitectónico. Si la cuestión de fondo es que la gente vive en un entorno metálico cerrado, sin mundo natural, sin cielo real, sin tiempo atmosférico, sin espacio abierto, entonces construye el cielo dentro de la nave. Los cilindros de O'Neill, propuestos por el físico Gerard K. O'Neill en los años 70, son grandes estructuras de hábitat rotatorias. La rotación crea una aceleración centrífuga que funciona como gravedad artificial en la superficie interior. Con un cilindro lo bastante grande, de varios kilómetros de longitud, quizá de 1 kilómetro o más de diámetro, puedes meter dentro un paisaje real. No una simulación, no una pantalla que muestre un cielo, un terreno real con suelo, árboles, masas de agua, circulación atmosférica, tiempo atmosférico real, producido por los sistemas de gestión del propio cilindro. Puedes tener algo que parece y se siente como un cielo, curvado, del modo en que se curva el cilindro, pero genuinamente abierto, en lugar de un techo a unos pocos palmos de la cabeza. Puedes tener espacios abiertos lo bastante grandes, como para no ver de inmediato las paredes. La diferencia psicológica entre vivir en un pasillo presurizado y vivir en un espacio lo bastante grande, como para sentirse como un paisaje real, sería profunda y muy probablemente importante para mantener la salud mental a lo largo de las generaciones del viaje. Si basta para prevenir todos los efectos psicológicos a largo plazo, de saber que el cielo es una máquina, de saber que no puedes irte, de saber que tu mundo entero es una nave precipitándose por la oscuridad, es una pregunta abierta, pero aborda los elementos más viscerales e inmediatos del problema del confinamiento. Los diseños de hábitat rotatorio también resuelven el problema de la gravedad directamente. Los humanos en gravedad cero o en gravedad muy baja pierden densidad ósea, masa muscular y función cardiovascular con el tiempo. El sistema inmune se ve afectado.
La distribución de fluidos en el cuerpo cambia de maneras que causan problemas a lo largo de años y de décadas de exposición. La ingravidez de larga duración es incompatible con mantener una población sana a lo largo de varias generaciones. Un cilindro rotatorio proporciona una aceleración centrífuga constante que el cuerpo experimenta como gravedad. No es idéntica a la gravedad planetaria en cada detalle, pero para radios de cilindro grandes, las diferencias se vuelven lo bastante pequeñas como para ser biológicamente irrelevantes. Los niños nacidos en una nave generacional, criados en su entorno, socializados dentro de su cultura, formados en sus exigencias técnicas, serán distintos de las personas que la lanzaron, no en un sentido dramático, no transformados en algo irreconocible, pero de verdad distintos en aspectos que los entornos producen de forma fiable en los seres humanos. Sus cuerpos estarán calibrados a la gravedad de la nave, a su composición atmosférica, a sus ciclos de luz, a su entorno microbiano. Su psicología reflejará el no haber experimentado nunca lo salvaje, el no haber estado nunca solos en ningún sentido significativo, el no haberse encontrado nunca con un mundo natural que opera mediante procesos fuera de todo control humano. Sus valores y sus intuiciones reflejarán lo que su comunidad les haya enseñado sobre qué importa y qué no. Los fundadores de la misión no pueden predecir del todo cómo será esa persona 7 o 10 generaciones alejada del lanzamiento. Pueden intentar diseñar para ello. Pueden construir instituciones y cultura y espacios físicos que crean que producirán personas sanas, capaces y orientadas a la misión. Pero el desarrollo humano no es ingeniería, es biología interactuando con cultura, interactuando con la variación individual, produciendo resultados que siempre son algo sorprendentes. Después de 10 generaciones, la población de una nave generacional será de verdad sin precedentes en la historia humana. Personas moldeadas por circunstancias que ningún ser humano ha afrontado jamás. Hay algo importante con lo que sentarse ahí. La decisión de lanzar una nave generacional es una decisión de crear personas que no tuvieron voz en ser creadas bajo esas circunstancias, que vivirán, trabajarán, amarán y al final se irán dentro de las paredes de una nave que no eligieron. Esto no es exclusivo de las naves generacionales. Exactamente. Cada generación nace en circunstancias que no eligió, pero la versión de la nave generacional es más deliberada, más total, más definitiva. Estás tomando decisiones por personas que aún no existen, eligiendo su mundo entero por ellas antes de que nazcan, con la conciencia de que es el único mundo que tendrán jamás. Ese es el peso con el que toda propuesta de nave generacional acaba teniendo que vérselas, no como un argumento en contra de hacerlo, necesariamente, sino como una cosa que exige honestidad. Antes de llegar al final, hay una dimensión entera del problema de la nave generacional que casi nunca recibe la atención suficiente: la fabricación. Una nave generacional es, en su núcleo, una máquina muy grande y muy compleja. Y las máquinas se rompen. No solo los reactores y el soporte vital, todo. Las bombas del sistema de reciclaje de agua, los motores eléctricos de los sistemas agrícolas, los sellos de los compartimentos presurizados, los rodamientos de las secciones de hábitat rotatorias, las membranas de filtración de los procesadores de agua, las placas de circuitos de los sistemas de control, los sistemas de iluminación, el equipo médico, las propias herramientas de fabricación. Cada componente de la nave tiene una vida útil finita, y cuando esa vida útil termina, el componente hay que reemplazarlo. Durante la primera década del viaje, la nave lleva repuestos. Para las décadas 2 a 5, la nave usa esos repuestos y fabrica nuevos usando la capacidad de fabricación a bordo. Pero al final, el propio equipo de fabricación se desgasta y los materiales que usa se consumen. Y el conocimiento de cómo reparar el equipo de fabricación tiene que mantenerse junto al conocimiento de cómo usarlo. Una nave generacional sin una capacidad de fabricación integral es una nave generacional con fecha límite. Está consumiendo sus recursos sin reponerlos. Tarde o temprano, y en un viaje de varios siglos, tarde o temprano es una certeza. Un componente crítico fallará y no existirá ningún repuesto, y se necesitará el equipo de fabricación. Si ese equipo está operativo y la gente que lo maneja entiende qué necesita fabricar, la crisis es manejable. Si no se cumple alguna de esas dos condiciones,
la crisis se convierte en algo peor. Los requisitos de fabricación son por sí mismos un programa entero de ingeniería, trabajo del metal, síntesis y procesado de polímeros, fabricación de electrónica, producción de vidrio y de cerámica, producción de material biológico para aplicaciones médicas, producción textil para trajes y sellos y materiales de filtración. La nave necesita ser, en un sentido significativo, una pequeña civilización industrial, no dependiente de ninguna cadena de suministro externa, no apoyada en componentes que no puedan reproducirse. Y la gente que maneja esa capacidad industrial necesita entenderla a nivel de principio, no solo de procedimiento. Necesita saber por qué el proceso metalúrgico produce el resultado que produce, no solo los pasos a seguir, porque llegará el día en que los pasos tal como están escritos no encajen del todo con la situación, y alguien tendrá que razonar desde los primeros principios. Este es otro lugar más donde la profundidad del conocimiento a lo largo de las generaciones es la variable crítica. El conocimiento de fabricación, el conocimiento industrial, el conocimiento de ingeniería, todo ello tiene que estar tan vivo en la generación 7 como lo estaba en la generación 1, no preservado solo en libros, sino practicado, enseñado haciéndolo, mantenido como habilidades vivas en lugar de como procedimientos archivados. El marco legal y ético de una nave generacional es algo que los teóricos de la civilización han estado explorando con una seriedad creciente, porque una nave generacional crea condiciones para las que ningún marco legal existente fue diseñado. Las personas a bordo son ciudadanas de la misión, no ciudadanas de ninguna nación de la Tierra en ningún sentido práctico, porque su conexión con las naciones de la Tierra se disuelve a través de la distancia y del tiempo. Las leyes de los países que financiaron y lanzaron la misión no tienen ningún mecanismo de aplicación más allá del casco. La propia estructura de gobierno de la nave es la única autoridad operativa. Esto significa que la nave generacional tiene que desarrollar desde el principio un sistema legal completo, no solo reglas sobre el comportamiento, sino marcos para los derechos, las obligaciones, la propiedad, el contrato, el daño y la justicia, que puedan funcionar en su contexto específico. La propiedad en una nave generacional es un problema particularmente interesante. En la mayoría de los sistemas legales, los derechos de propiedad están respaldados en última instancia por algún aparato estatal capaz de hacerlos cumplir. En una nave generacional, la capacidad de aplicación es enteramente interna. La comunidad tiene que creer en los derechos de propiedad y hacerlos cumplir mediante sus propias instituciones. Y la naturaleza de la propiedad en una nave es distinta de la propiedad en la Tierra. Todo lo que hay a bordo es, en cierto sentido, compartido. El aire que todos respiran, el agua que todos beben, los sistemas agrícolas de los que viene la comida de todos. Pero la propiedad individual de las cosas, las posesiones personales, el trabajo creativo, quizá las unidades de vivienda, tiene que definirse y protegerse si se quiere que la gente sienta algún sentido de autonomía personal. Lograr este equilibrio no es trivial. Un sistema demasiado comunal se siente opresivo. Un sistema demasiado individualista crea desigualdades que, en un entorno cerrado, se convierten en fuentes de resentimiento sin escape. El marco legal tiene que encontrar el equilibrio correcto para las condiciones específicas de la nave y tiene que ser lo bastante flexible como para evolucionar a medida que esas condiciones cambien a lo largo de los siglos. El tratamiento de las faltas graves es otra área sin respuestas fáciles. En la Tierra, una respuesta a las personas que dañan a otras o que violan las normas de la comunidad es el encarcelamiento. Apartarlas de la comunidad durante un periodo de tiempo. En una nave generacional, donde cada persona es un recurso y el espacio es limitado, el encarcelamiento a largo plazo es derrochador en el mejor de los casos y desestabilizador en el peor. Y no hay ningún sitio al que exiliar a nadie. No puedes desterrar a alguien de la nave sin ponerlo fuera, en el espacio, lo que no es una respuesta proporcionada a la mayoría de las formas de falta. El sistema legal de la nave generacional tiene que encontrar maneras de abordar el daño, de mantener la rendición de cuentas y de proteger a la comunidad que no dependan de mecanismos que solo funcionan cuando el mundo exterior es accesible. Marcos de justicia restaurativa, rehabilitación intensiva basada en la comunidad, la gestión cuidadosa de personas que son peligrosas sin la opción de simplemente apartarlas. Todas estas son áreas que exigen un pensamiento serio y avanzado y una institucionalización, no una gestión de crisis, sino sistemas diseñados
incorporados desde el principio. Hay analogías históricas para algunos aspectos de lo que afrontaría una comunidad de nave generacional, aunque ninguna de ellas encaja a la perfección. Las comunidades insulares que se desarrollaron de forma independiente a lo largo de siglos muestran algo de lo que el aislamiento cultural le hace a los grupos humanos a lo largo de periodos de tiempo largos. Las poblaciones que colonizaron las islas del Pacífico hace miles de años desarrollaron culturas, lenguas y tecnologías distintas a partir de una base ancestral común, separadas unas de otras, y de sus orígenes por distancias oceánicas, se convirtieron en pueblos de verdad distintos, que compartían raíces profundas, pero expresaban esas raíces de maneras muy diferentes. Una nave generacional produciría algo parecido, no necesariamente una divergencia respecto a otras naves, sino una divergencia respecto a la propia Tierra, una cultura nueva, enraizada en la cultura de la comunidad fundadora, pero evolucionada por las presiones y las condiciones específicas del viaje. Las expediciones coloniales tempranas a las Américas ofrecen otro paralelo parcial. Comunidades pequeñas cortadas de sus sociedades de origen, que tenían que ser autosuficientes, de maneras que su cultura no había requerido antes, bajo condiciones de estrés y de incertidumbre genuinos. Estas comunidades salieron adelante. Cuando salieron adelante, mediante una combinación de resolución adaptativa de problemas, de cohesión social y de suficiente suerte como para que las crisis que no podían manejar no llegaran en los momentos equivocados. También fracasaron con frecuencia. El registro histórico de las empresas coloniales está lleno de comunidades que se desplomaron. Roanoke desapareció sin explicación. Muchos asentamientos tempranos a lo largo de la costa atlántica fracasaron antes de que se hubiera acumulado suficiente conocimiento sobre cómo sobrevivir en las nuevas condiciones. La nave generacional es órdenes de magnitud más exigente que cualquier empresa colonial terrestre. Las condiciones son más extremas. El aislamiento es más completo. La duración es más larga. La incapacidad de recibir reabastecimiento de emergencia desde fuera es más absoluta. La historia sugiere que las comunidades que sobreviven bajo este tipo de condiciones son las que adaptan su cultura a sus circunstancias mientras preservan las competencias fundamentales que no pueden permitirse perder, no las que insisten en hacer las cosas exactamente como se hacían antes, sin importar las condiciones cambiantes, pero tampoco las que pierden sus cimientos técnicos mientras adaptan la superficie social. Ambos tipos de fallos son reales. Ambos pueden ser el final. El peso emocional de todo esto vale la pena reconocerlo de forma directa. Una nave generacional no es solo un proyecto de ingeniería, es una historia humana de dimensiones extraordinarias. Las personas que suben a bordo están tomando una decisión que ningún ser humano ha tomado jamás. Están eligiendo dejar no solo su país o su continente, sino su mundo entero. Cada persona que han conocido, salvo las que también suben a la nave, quedará atrás. Cada lugar en el que han estado, cada paisaje que han amado, el cielo que han mirado toda su vida, las estaciones con las que crecieron, el olor de la lluvia y de la hierba y del océano. Nada de eso viene con ellos, y lo saben el día que suben a bordo. Saben que nunca volverán a ver nada de eso. Es un duelo que no tiene buena comparación en la experiencia humana. Lo más cercano es la emigración desde un lugar que se ama hondamente, sabiendo que el regreso es imposible. Pero incluso esa comparación se queda corta, porque el emigrante puede al menos mirar el mismo sol, respirar aire que se ha movido por el mismo planeta, escuchar noticias del lugar del que vino. El pasajero de la nave generacional pierde el sol, pierde el cielo, pierde la conexión de un modo que es mucho más total. Y aún así, la gente subiría. La gente elige sacrificios extraordinarios cuando cree en aquello por lo que se sacrifica. Los fundadores de colonias difíciles. Las personas que se comprometieron con expediciones largas y peligrosas. Los individuos a lo largo de la historia que cambiaron lo familiar y lo seguro por la oportunidad de formar parte de algo que se sentía más grande que una sola vida. Existieron en cada época. La nave generacional atraería exactamente a esas personas. Personas para quienes la perspectiva de ser el comienzo de la primera civilización interestelar de la humanidad pesa más que el coste profundo de lo que están dejando atrás. Personas que encuentran sentido no en lo familiar y lo seguro, sino en la frontera, en lo desconocido, en la oportunidad de ir a algún lugar donde nadie ha estado jamás. Y sus hijos
Heredarían no solo la nave, sino la decisión que tomaron sus padres. Crecerían en una comunidad moldeada por esa decisión, por la cultura de gente que creyó con la fuerza suficiente en algo como para renunciar a todo lo ordinario por ello. Eso no es poca cosa. Esa herencia cultural, el ethos de gente que se comprometió con lo imposible, podría ser una de las cosas más importantes que los fundadores pudieran dejar a las generaciones que les siguen. La cuestión de a qué estrella apuntar es una que ha ocupado extensamente a los astrónomos y a los planificadores de misiones espaciales. Próxima, Centauri B, el planeta confirmado en 2016 orbitando dentro de la zona habitable de Próxima Centauri, es el candidato más discutido. Pero Próxima Centauri es una estrella enana roja. Las enanas rojas son muy comunes. Componen aproximadamente el 75% de todas las estrellas de nuestra galaxia. Son longevas, quemando su combustible de hidrógeno durante billones de años, pero tienen características que vuelven desafiantes a los planetas de su zona habitable. Las enanas rojas son propensas a llamaradas estelares intensas, erupciones energéticas que bombardean con radiación a sus planetas cercanos. Los planetas en la zona habitable de una enana roja están tan cerca de la estrella que probablemente están acoplados por marea, una cara permanentemente hacia la estrella y una permanentemente lejos de ella. Esto crea diferenciales de temperatura extremos y dinámicas atmosféricas inusuales. Si la vida podría existir en un planeta así, es de verdad desconocido. Si una tripulación de nave generacional podría vivir en un planeta así, es una pregunta adicional. Tau Ceti es más atractiva en algunos aspectos. Es una estrella parecida al Sol, similar lo suficiente a nuestra propia estrella como para que sus planetas en la zona habitable experimentaran algo más cercano a condiciones similares a las de la Tierra. Tiene un sistema planetario confirmado, aunque los planetas confirmados son más grandes que la Tierra y quizá no sean los objetivos más prometedores. Pero a casi 12 años luz de distancia, representa un viaje más exigente. Los destinos más lejanos dentro de la población de estrellas más parecidas al Sol de la galaxia exigen viajes correspondientemente más largos. La elección del destino no es solo una decisión astronómica, es una decisión sobre cuánto durará el viaje, cómo serán las condiciones del destino y, por tanto, para qué necesita prepararse la nave en el extremo receptor. Un destino mal elegido, uno que resulte ser menos viable de lo esperado o que exija capacidades adicionales que la nave no tiene, podría significar llegar a algún lugar que no puede sostener a la comunidad que acaba de cruzar el vacío para llegar a él. El trabajo de reconocimiento, hecho antes del lanzamiento, usando los telescopios más potentes disponibles, es tan importante como el trabajo de ingeniería sobre la propia nave, porque la nave mejor diseñada de la historia, llegando a un destino que no puede sostener a una comunidad humana, ha entregado a sus pasajeros en un lugar donde no pueden sobrevivir. La pregunta que plantea el título no se responde solo con ingeniería. Y antes del balance final, vale la pena dar un paso atrás un momento para apreciar el alcance completo de lo que hemos recorrido. Hemos hablado de reactores que tienen que funcionar durante siglos y ser mantenidos por personas que no habían nacido cuando se construyeron. Hemos hablado de sistemas biológicos de soporte vital que tienen que funcionar como ecosistemas completos, no solo como máquinas, y que tiene que entender una población que no tiene departamentos universitarios a los que consultar. Hemos hablado de genética y de tamaño de población, y de la amenaza lenta y silenciosa de los cuellos de botella genéticos que se acumulan de forma invisible a lo largo de las generaciones hasta que el daño aflora en las estadísticas de fertilidad. Hemos hablado de sistemas de producción de alimentos que tienen que absorber el fallo sin que se propague en cascada, de reciclaje de agua que tiene que funcionar de forma continua durante siglos, de sistemas médicos que tienen que cubrirlo todo sin ningún cuidado especializado de fuera. Hemos hablado de la realidad psicológica de vivir la vida entera en un mundo cerrado, de crecer sin cielo, ni viento, ni nada salvaje, de saber que no puedes irte, de la presión friccional que se acumula en las comunidades donde la única opción es quedarse. Hemos hablado de la gobernanza, quizá el problema más difícil de todos, y de cómo escribes un contrato social que sea legítimo para personas a las que nunca se les pidió firmarlo. Hemos hablado del conocimiento, del hecho de que la información en una base de datos no es lo mismo que la comprensión en una mente entrenada, de la fidelidad de transmisión cultural,
del desastre lento y silencioso de la pericia, degradándose a lo largo de las generaciones hasta que los sistemas críticos los operan personas que siguen los procedimientos sin entender los principios. Hemos hablado de la fabricación y de los sistemas legales, y de las analogías históricas y del peso emocional, de lo que significa subir a una nave de la que nunca desembarcarás mientras vivas. Todo esto es la nave generacional, no solo la nave espacial, la civilización que va dentro. Y la civilización es el problema de ingeniería más difícil. No se trata solo de si los reactores pueden seguir funcionando o de si el reciclaje de aire se mantiene operativo. Se trata de si la civilización humana, una porción pequeña, aislada, de siglos de duración, puede sobrevivir al peso de su propia situación, de si la gente puede mantener la frágil red de confianza, de competencia y de propósito compartido que separa a una sociedad funcional de una que se está desmoronando despacio, de si el sentido de la misión sobrevive a los siglos que median entre la partida y la llegada, de si las personas que finalmente alcanzan el destino, mirando un mundo nuevo a través de las cámaras de proa, después de un viaje que sus antepasados empezaron, siguen siendo las herederas de algo que valió la pena cargar a través de la oscuridad. La respuesta honesta, basada en todo lo que sabemos sobre biología y psicología, y dinámica social e ingeniería e historia, es, quizá, bajo condiciones muy específicas, con un cuidado de diseño extraordinario, una gobernanza extraordinaria, una suerte extraordinaria y una cultura fundadora que de algún modo consiga legar a sus sucesores no solo la nave y el conocimiento, sino la voluntad de usar ambos. Es posible, no garantizado, ni siquiera necesariamente probable, sin que todas esas condiciones se cumplan, pero posible. Y en el contexto del viaje interestelar, posible es de verdad una palabra significativa, porque todo lo que hace accesibles las estrellas, siquiera un poco, es apenas posible. Los requisitos de energía, la ciencia de materiales, los sistemas biológicos, los siglos de resistencia humana. Todo ello asentado justo en el borde de lo que puede concebirse y hacerse. Y hay un pensamiento con el que vale la pena sentarse a medida que nos acercamos al final. De una manera extraña y hermosa, todos vamos ya a bordo de una nave generacional. La propia Tierra es un mundo sellado a la deriva por la oscuridad, cargando todo lo que necesitamos para sobrevivir, encerrado dentro de una fina cáscara de aire y de agua y de roca. Nuestros ecosistemas reciclan nuestro aire y nuestra agua. Nuestro sol proporciona la energía. Las generaciones nacen, viven y siguen adelante, cada una heredando un mundo que no hizo y pasándolo hacia adelante a quienes vienen después. No tenemos nave de reabastecimiento, no tenemos misión de rescate. Si rompemos nuestro soporte vital, si envenenamos nuestro aire o agotamos nuestros recursos, no hay exterior y no hay ayuda. Las lecciones de la nave generacional son, en el sentido más profundo, las lecciones de vivir en la Tierra. La nave generacional no es un concepto cómodo, no te deja sentirte tranquilo respecto a la ambición humana del modo en que lo haría una solución más rápida. Es más lenta y más dura, y plantea preguntas morales más difíciles que casi cualquier cosa que hayamos intentado jamás. Le pide más a la gente, a lo largo de más tiempo, que casi cualquier cosa que hayamos pedido jamás a la gente. Pero también es, en un sentido profundo, más auténticamente humana. Es gente eligiendo cargarse a sí misma hacia adelante a través de una distancia imposible, usando nada más que lo que puede construir y lo que puede ser y lo que puede transmitir a los niños que vienen después, sin atajos, sin un truco de la física que disuelva la parte difícil, solo una nave, una dirección y el conocimiento y la cultura y la biología acumulados de una comunidad pequeña moviéndose por la oscuridad a una fracción de la velocidad de la luz, a lo largo de los años y de las generaciones, hacia algo que les dijeron que encontrarían al otro lado. Las estrellas están a 40 billones de kilómetros, y la distancia más difícil de ese viaje no es la física, es la distancia entre lo que queremos ser y lo que de verdad somos. Esa es la distancia que una nave generacional tiene que cerrar. Y si alguna vez acertamos con la física y con la ingeniería, la pregunta de verdad, la que determinará si alguien llega, es si podemos cerrar también esa otra. Suscríbete si te gustó este análisis y déjame en los comentarios qué evento del espacio o de la Tierra quieres que cubra a continuación. Hasta la próxima.